Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancte Micaele Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. Cor Iesus sacratitium miserere nobis. El ataque interno a la esposa de Cristo. Más de 60 años de lo que no quieren que sepas. Es un tema analizado por Adelante la Fe. Veamos. El Papa Pablo VI, el 29 de junio de 1973, dijo lo siguiente: por alguna fisura, el humo de Satanás ha entrado en el templo de Dios. Esta transformación de la Iglesia en molusco va a ser intentada por el poder oculto espacio mundial y no por una acción fuera de la Iglesia, sino por una acción interna de disgregación. Primer punto. Lo que pocos saben de la escritora Agatha Christie, óxido y hierro. Agatha Christie, la famosa escritora de novelas detectivescas, tal vez sea menos conocida por su defensa de la misa católica, según el rito tradicional promulgado por el Papa San Pío V. Pocos saben que ella y otros personajes de renombre firmaron una carta que se la dirigieron a el Papa Pablo VI en octubre del año 1971, en la que le pedían que no quitase del mundo la celebración consabida. El encargo de entregar la carta fue el primado de Inglaterra, Monseñor John Hennan. En esa misiva tan sentida se leen cosas como, y cito: las basílicas y las catedrales fueron construidas para celebrar un rito que hasta hace unos meses constituía una tradición viva. Nos estamos refiriendo a la misa romana tradicional. Aún así, de acuerdo a las últimas informaciones provenientes de Roma, existe un plan para hacer desaparecer dicha misa hacia fines del año en curso.
Uno de los axiomas de la publicidad contemporánea, tanto religiosa como secular, es que el hombre moderno en general y los intelectuales en particular se han vuelto intolerantes a toda forma de tradición y están ansiosos por suprimirlas y poner alguna otra cosa en su lugar. Pero como muchas otras afirmaciones de nuestras máquinas publicitarias, este axioma es falso. Hoy, como en tiempos pasados, la gente culta está a la vanguardia, allí donde es necesario el reconocimiento del valor de la tradición. Y son los primeros en dar la voz de alarma cuando ella es amenazada. Ojalá se tratase de un relato ficticio policial, de una trama más donde el detective Hércules debe resolver lo que parece imposible. Pero no. Se trata de algo completamente real y de una gravedad que convoca a la eternidad. Los firmantes de la carta hablan con total claridad de un plan y de un plan para hacer desaparecer la misa romana tradicional. ¿Qué sabemos sobre ese plan? Quizá muchos deban admitir derechamente que jamás siquiera habían oído hablar de un plan. Y entonces comienzan a acumularse las preguntas y puede que se nos despierte un Poirot interior, una suerte de detective que investigando en la historia de la iglesia pregunte cosas como ¿por qué se elaboró ese plan? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Qué buscaban? ¿Alcanzaron lo que se propusieron? ¿Qué frutos trajo ese plan? Y bien, intentaremos brindar algunas respuestas a esos interrogantes que ni más ni menos tienen que ver con nuestra propia alma, con nuestro destino eterno. La tesis es esta, que por más de 60 años, el óxido no quiere que sepas de la existencia del hierro. De tanto acostumbrarse uno a ver el óxido, puede creer que eso es lo que siempre existió, cuando en verdad no es así. Hay quienes despreciaron al hierro permitiendo que el óxido ganase terreno. Y aquí, en este artículo, rechazando al óxido, intentaré mostrar al hierro. Para hacer este pequeño trabajo, se han leído varios libros. Entre todos suman más de 1500 páginas, que fueron estudiadas y objeto de reflexiones. Pediría entonces al oyente un pequeño esfuerzo para que sean escuchadas estas breves líneas que quizás no superan las 16 carillas. Espero, con la ayuda divina, probar que básicamente desde 1962 a 1965, esto es, tras Concilio Vaticano II,
y de ahí en adelante, la Iglesia Católica ha venido sufriendo tremendamente ataques desde dentro por parte de hombres malignos de iglesia que, ganados por ideas mundanas, introdujeron al llamado modernismo, el cual va corroyendo absolutamente todo lo que de católico encuentra a su paso. Principalmente, esos hombres de los que hablo han sido obispos y en la actualidad son también obispos los principales responsables de la corrupción de las cosas y doctrina católicas. ¿A qué llamo modernismo? En sencillo, diré que el modernismo es una herejía que siempre ha buscado la mundanización de lo católico, trayendo como lamentable consecuencia un vuelco hacia el mundo, una apostasía de la fe, una pérdida de lo católico. Atento al limitado objetivo que me he propuesto en este escrito y reflexión, y como no puedo extenderme en demasía, sepa todo el mundo que desde las fechas indicadas en el párrafo anterior, el modernismo se ha encargado de alterar la liturgia, la misa, los sacramentos, la moral, las canonizaciones, la teología, los templos, la lengua, la oración, la recta noción de ecumenismo, el catecismo, las virtudes, la obediencia entre las principales, entre otras cosas. Todo esto, muchos católicos no lo saben y creen que el catolicismo siempre fue lo que hoy se ve, pero no saben que lo que hoy abunda es el referido modernismo disfrazado de catolicismo. Alguien, yendo en contra del realismo, hablará de que se han dado buenos frutos con las reformas que se hicieron tras el Concilio Vaticano II. Y pese a que intenté vivir de esas reformas de la mejor manera, día tras día, segundo tras segundo, la autodemolición de la Iglesia, debida al mal de Marras, sigue operando. Lo afirmamos con las mismas palabras de Pablo VI. Y cito: creíamos que después del concilio vendría un día de sol para la historia de la Iglesia, pero en cambio ha llegado un día nublado, tormentoso, oscuro. Para probar lo que aquí vengo afirmando, no me serviré principalmente de mis palabras, pues si a un papa llamado Pablo VI, que llegó a decir en 1968 que estábamos asistiendo a la autodemolición de la Iglesia, no se le hizo caso. Dudo que a mis simples palabras se le dé importancia.
Invocaré a pensadores muy conocidos y cuyos textos datan de décadas pasadas. Y ya desde allí nos alertaban del ataque que se han venido operando. De todos los libros que he utilizado para el armado de este modesto texto, solo en algunas cosas podré no estar de acuerdo, pero en la mayoría coincidimos plenamente. Téngase presente que las obras que aquí expondré fueron escritas hace más de 40 o 50 años. De modo que es entendible que algunos puntos hayan presentado en aquellos días mayor incertidumbre. Lo que desde luego hace entendible lecturas diferentes. En la actualidad, muchísimos de esos puntos que antaño se presentaban un tanto oscuros, perdieron esa oscuridad y la evidencia se impone con exquisita claridad para el que quiera ver. El otro caballo de Troya. Comenzaré haciendo desfilar algunos textos del pensador alemán Hildebrand, de su libro El caballo de Troya en la ciudad de Dios. Todo lo que expondré de él apareció publicado en 1969. Repárese bien la fecha, 1969. Sobre el intento modernista, Acomodatizio nos aleccionaba en lo siguiente. Intentar adaptar la doctrina de la Iglesia a la mentalidad de una época lleva consigo el moldear la revelación divina y acomodarla a la moda y espíritu de los tiempos. Sobre la misa en latín o en lengua vernácula, Hildebrand decía lo siguiente: muchos sacerdotes creen que el reemplazar la atmósfera sagrada que reina, por ejemplo, en los maravillosos templos de la Edad Media o del Barroco, en los que se celebraba la misa en latín, por una atmósfera profana, funcionalista, neutra, ha de capacitar a la Iglesia para encontrarse en amor con el hombre sencillo. Pero esto es un error fundamental. Esos sacerdotes, en lugar de combatir la irreverencia que se hallaba hoy tan difundida y se halla, contribuyen de hecho a difundirla aún más. En otro lugar nos dice: hoy día estamos presenciando un desmantelamiento de ese movimiento litúrgico, ya que muchos tratan de sustituir el sublime texto latino de la liturgia por traducciones a la jerga vernácula. Cambian incluso la liturgia misma para adaptarla a nuestros tiempos. El canto gregoriano está siendo reemplazado en el mejor de los casos por el jazz o por el rock and roll o música mundana. Atrae a los hombres para llevarlos a una atmósfera específicamente mundana.
Y préstese muchísima atención a este otro. La misa latina no debería abandonar nunca. No se trata de permitir que la misa latina sobreviva provisionalmente hasta que los fieles se acostumbren a la misa en lengua vernácula. Tal fue la intención del motu propio de San Pío V, quien afirmó que la atmósfera sagrada única de la dicción de la misa latina, así como también el canto gregoriano, deberían formar la piedad de los fieles. Sin embargo, algunos católicos hoy día expresan el deseo de cambiar la forma externa de la liturgia, adaptándola al estilo de vida de nuestra época desacralizada. Tal deseo indica una ceguera para la naturaleza de la liturgia, así como también una falta de respeto y gratitud hacia los sublimes dones de 2000 años de vida cristiana. Delata una ridícula seguridad en sí mismos y notable engreimiento el creer que esas formas tradicionales se pueden sustituir por otra cosa mejor. Una vez más, palabras dichas en 1969. Y pensar que ahora algunos le dan falsa obediencia a un motu propio llamado tradiciones custodes, que en verdad persigue a la tradición. Tal como se lo he dicho, se camuflan de tradición siendo modernismo, con el fin de liquidar la tradición. ¿Y qué nos dijo Hildebrand sobre el arrianismo o falso ecumenismo? Expresó, y cito, el falso ecumenismo no solo se encuentra entre los que no pueden o no quieren ver la amenaza que se cierne sobre la Iglesia por el secularismo y la apostasía que tanto abundan entre las filas de los católicos progresistas. Muchos que ven el peligro dentro de la Iglesia creen que desenmascarar los peligros es cosa poca caritativa. Pero esta es solo una de las reacciones equivocadas. No recuerdan tan a menudo aquel punto esencial. La verdadera caridad exige absolutamente que se dé muerte al error. Tocante a la liturgia, el autor reflexionó en El triunfo. La nueva liturgia amenaza de verdad frustrar el encuentro con Cristo, porque desanima la reverencia ante el misterio, excluye el temor y casi extingue el sentido de sacralidad. Con toda seguridad, lo que realmente importa no es si los fieles se sienten cómodos en misa, sino si se sienten transportados desde su vida corriente hasta el mundo de Cristo. Si su actitud es la respuesta de sublime reverencia, veamos. Hablemos ahora de la herejía antilitúrgica. El gigante liturgista que fue don Prosper Weringer
tan querido más tarde por San Pío X, hablando de la herejía antilitúrgica, decía en 1840 lo siguiente: la primera característica de la herejía antilitúrgica es el odio a la tradición tal como se encuentra en las fórmulas usadas en el culto divino. Cualquier sectario que quiere introducir una nueva doctrina se encuentra infaliblemente enfrentando con la liturgia, que es una tradición en lo más firme y en lo mejor, y no puede descansar hasta haber silenciado esa voz y haber arrancado esas páginas que recuerdan la fe de siglos pasados. El odio al latín es innato en el corazón de todos los enemigos de Roma. Una vez más, el odio al latín es innato en el corazón de todos los enemigos de Roma. Debemos admitir que el haber declarado la guerra a la lengua sagrada ha sido un golpe maestro del protestantismo. Si alguna vez tuviera éxito en destruirla, estaría ciertamente en el camino de la victoria, expuesta a miradas profanas, como una virgen que ha sido violada. Desde ese momento, la liturgia ha perdido mucho de su carácter sagrado. Toca ahora al lógico católico sacar las conclusiones. Siguiente punto. Más del falso ecumenismo, responsabilidades, tácticas y frutos. Pasemos ahora a conocer qué nos ha enseñado el profesor católico Davies de Inglaterra, amigo de Hildebrand. Michael ha sido un prolífico escritor. Escribió más de 40 libros y la mayoría vinculados a la crisis que alzó tras Concilio Vaticano II. Expondré algunos textos de su afamada obra, El Concilio del Papa Juan. Bien, tocante al ecumenismo, el movimiento ecuménico, tal como existe ahora, se basa sobre la premisa totalmente falsa de que se puede obtener la unidad orgánica con los protestantes por medio de, entre comillas, negociaciones ecuménicas. En otro lugar, nos dirá Davies, el diálogo ecuménico ha abierto una puerta por la que ha entrado el virus del racionalismo, exuberante entre las denominaciones protestantes, y ha contaminado al propio cuerpo místico de la Iglesia y por consiguiente ha debilitado su capacidad de combatir las fuerzas de la revolución, que nunca como hoy han estado tan cerca de eclipsar la Iglesia de Cristo. Una más. El efecto práctico del diálogo ecuménico es la protestantización de la Iglesia católica. Y esto, la manifestación más dramática para el católico corriente es la protestantización
de nuestra liturgia. En lo que hace a la responsabilidad del concilio dirá: el Vaticano II como suceso resulta responsable directo del resurgimiento y creciente aumento del modernismo dentro de la Iglesia. ¿Cómo actúan muchos contra los defensores de la tradición? La táctica más coherente de los progresistas y que usan consecuentemente porque resulta exitosa consiste en presentar a aquellos que se le oponen como figuras más bien patéticas, hombres de mentalidad cerrada, hombres que temen el cambio, hombres que viven en el pasado y no pueden adaptarse a las ideas y adelantos modernos. Escribía San Pío V en Pascendi Gregis lo siguiente: no es de maravillar que los modernistas embistan con extrema malevolencia y rencor a los varones católicos que luchan valerosamente por la Iglesia. No hay ningún género de malevolencia con que no los hieran, pero su modo habitual es acusarlos de ignorancia y de terquedad. Adviértase las siguientes palabras relativas a la autoridad, a la obediencia y a ejemplos históricos de ambas cosas. Nos enseña Davis lo siguiente: Hildebrand ha señalado el peligro inherente a la actitud de muchos católicos leales que, como reacción ante los ataques de los progresistas a la autoridad papal, aceptan ahora las decisiones prácticas del Papa como si fueran definiciones ex cátedra o encíclicas que tratan temas de fe o de moral, siempre en total armonía con la tradición de la Santa Iglesia y su magisterio. Esta lealtad es verdaderamente falsa e infundada. Coloca a los fieles ante problemas insolubles en atención a la historia de la Iglesia. En último término, esta falsa lealtad solo puede hacer peligrar la fe católica. Resulta obvio que una decisión política o disciplinaria no es un dogma. Puede ser sabia y producir fructíferas consecuencias, o puede ser imprudente y dar por resultado grandes inconvenientes para la Iglesia y grandes dolores para la humanidad. Y sin dejar de citar a Hildebrand, se nos dice lo siguiente: los que basan su defensa de la fe en el axioma de que todo lo que el Papa decida debe estar bien, se hallarían en una situación desesperadamente indefinible si empezaran a estudiar la historia del papado. Tendrían que sostener que San Atanasio fue ortodoxo hasta que el Papa Liberio confirmó su excomunión, que esa excomunión hizo que sus opiniones no fueran ortodoxas, pero que se volvieron ortodoxas de nuevo cuando Liberio se retractó. En otras palabras, no existen reglas de verdad objetiva. Un artículo de fe se vuelve verdadero o falso solo a causa de la actual actitud del pontífice reinante. En forma similar, en el año 896, el Papa Esteban VI exhumó del sepulcro
el cadáver de su predecesor Formoso. Lo sometió a juicio, lo condenó y lo despojó de sus vestiduras y luego lo hizo arrojar al Tíber. El Papa muerto fue declarado depuesto y se anularon todos sus actos, incluyendo las ordenaciones. Hecho bastante extraño, dado que el Papa Esteban VI había sido consagrado obispo por el Papa Formoso. En 897, el Papa Teodoro II recuperó los restos de Formoso. Los sepultó en San Pedro con una ceremonia adecuada y declaró válidas las ordenaciones de Formoso. Y mandó que fueran reordenados los por él ordenados. Sin entrar en los errores o aciertos de su trasfondo, este singular episodio pone algo bien en claro. Al menos alguno de los papas intervinientes de haber estado en error y en error sobre un grave asunto de disciplina. Agreguemos este otro, y cito: no es necesario que el católico afligido, pero leal, se diga lo siguiente: esto debe estar bien porque se hace con permiso del Papa. Cuando entra a una iglesia donde se ha destruido el hermoso altar y se lo ha reemplazado por una mesa sobre la cual el sacerdote celebra una especie de misa, de la cual se ha erradicado casi toda referencia al sacrificio y a la presencia real, durante la cual se permite oficialmente que el sacerdote improvise partes y durante la cual una mujer distribuye la comunión en la mano a los comulgantes de pie. No, ese católico está autorizado para usar la razón que le ha dado Dios y decir: esto está mal y el Papa se ha equivocado al autorizarlo. Sobre los frutos del concilio, cito: ningún ser racional puede negar que, hasta ahora, el Vaticano II no ha producido frutos buenos. El Papa Pablo VI llegó al punto de lamentar en 1968 de que la Iglesia se hallaba en un proceso de autodestrucción. En la fiesta de San Pedro y San Pablo de 1972, llegó a decir que de una forma u otra, el propio Satanás había encontrado una abertura para entrar en la iglesia. Dijo el Papa lo siguiente: creíamos que después del concilio llegaría un día de sol en la historia de la iglesia y en su lugar encontramos nuevas borrascas. Y este texto, desde luego, le hará explotar las venas al modernismo. Si hay un hombre que es odiado por el mundo porque claramente no es del mundo, un hombre cuyas creencias y normas virtualmente la totalidad de la sociedad contemporánea, protestantes, masones, marxistas y católicos, se ha unido para rechazarlas. Ese hombre
es el arzobispo Marcel Lefebvre. Al valiente defensor de la fe, a ese santo obispo francés, sobre el que, como otra se hizo con San Atanasio, se le adosa el fantasma de la excomunión, se le aplican las palabras del Leonardo Castellani, y cito: los cristianos serán una minoría y aparecerán como delincuentes a los ojos de todos. En estos tiempos ha sido el exnuncio apostólico de los Estados Unidos, el arzobispo Carlos María Viganó, uno de los que valorizó y cantó la verdad sobre el gran arzobispo francés, Monseñor Lefebvre. Y cito lo siguiente: los pastores están llamados a pastorear el rebaño del Señor, a mantener a raya a los lobos rapaces y a expulsar a los mercenarios que no se preocupan por la salvación de las ovejas ni de los corderos. Este trabajo, a menudo silencioso y oculto, fue realizado por la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, la cual tiene el mérito de no haber dejado apagar la llama de la tradición en un momento en que la celebración de la misa antigua era considerada subversiva y por ello era motivo de excomunión. Sus sacerdotes eran una espina sana en el costado del cuerpo eclesial moderno. Una sana espina en el sentido de ser similar a algo insoportable para los fieles. Un reproche constante por la traición cometida en contra del pueblo de Dios. Una alternativa inadmisible al nuevo camino conciliar. Y si su fidelidad hizo inevitable la desobediencia al Papa, como consecuencia de las consagraciones episcopales, justamente gracias a ellas, dicha fraternidad puede protegerse del ataque furioso de los innovadores, y su existencia permitió la posibilidad de la liberación del rito antiguo, que hasta entonces estaba prohibido. Su presencia también permitió que emergieran las contradicciones y los errores de la secta conciliar, tan proclive a hacer permanentes guiños a los herejes y a los idólatras, mientras que se mostraba implacablemente rígida e intolerante hacia la verdad católica. A Monseñor Lefebvre lo consideró un ejemplar confesor de la fe, y lo considero. Y creo que ahora queda claro cuán fundamental y cuán fundada y oportuna fue su denuncia del concilio y de la apostasía modernista. No hay que olvidar que la persecución de la que Monseñor Lefebvre fue objeto por parte de la Santa Sede y del Episcopado Mundial, ante todo sirvió de disuasión para los católicos refractarios a la revolución conciliar.